buenas tardes nuevamente con usted en esto que hemos dado a llamar Economía en Vivo, ya hace 25 años. Hoy, sábado 21 de marzo del 2026, ya estamos en la segunda quincena de marzo, ¿quién diría? Respecto del programa anterior, por supuesto, mucho para analizar, para debatir, para criticar, por ahí se entiende algunas cosas, por ahí no se entiende, por sobre todo con lo que se viene, así habíamos titulado el bloque de actualidad, lo que se viene luego de los anuncios del presidente Milei. Y lo podemos resumir en que para este equipo económico se vienen muchísimos cambios tributarios, previsionales, laborales, que ya se están aplicando. Desregulación, privatizaciones de empresas públicas, achicamiento del Estado, aniquilamiento en lo posible de la inflación, acumulación de reservas y demás para atraer inversores. Pero ese crecimiento económico se basa fundamentalmente en tres pilares. Por un lado, la desregulación económica. ¿Qué significa esto? Destrabar, desburocratizar, aliviar los trámites, agilizar, economizar. Si tenemos menos pasos que cumplir, si tenemos menos papelería, si tenemos menos trámites, también se economiza. Ese pilar esencial es la desregulación económica y donde está el ministro Sturzenegger todos los días enviando modificaciones. Por otro lado, defender el capital humano en lo que concierne a la educación, en lo que concierne a la capacitación, lo que tiene que ver para que estemos al día con el resto del mundo. Y hablando del resto del mundo, el otro pilar es la apertura de la economía al mundo, de tal forma que podamos competir con nuestros productos que exportamos y comprar, importar todo lo que el mundo nos ofrezca. Por eso ahí, fundamentalmente, se viene un cambio de perfil industrial, económico, minero, porque nos obliga estos cambios a estar al nivel de los países más desarrollados del mundo, de tal forma que muchos bienes y servicios, si no estamos a la altura mundial, van a quedar de lado, que es como pasa con gran parte de nuestra industria. Si no se adapta, si no se moderniza, si no estamos habilitados, si no estamos capacitados para competir con el resto del mundo, debemos buscar otro perfil económico. Esa es la idea del equipo económico actual. A ver si se entiende. Se critica mucho al presidente, a los ministros, cuando dicen, ¿cómo vamos a estar comprando una vestimenta que afuera vale 10 y aquí estamos pagando 50 veces más? Está bien, pero defendemos la industria nacional. Pero estamos defendiendo a 2 o 3 pícaros y perjudicando al pueblo. ¿Se entiende? Si no estamos capacitados para producir, por ejemplo, esa prenda que se vende a 50, no estamos capacitados para venderla a 10, la idea de este equipo es que esa industria, esa empresa, quede afuera. Y por supuesto, el objetivo es beneficiar a los 47 millones de argentinos y no a 2 o 3, entre comillas, a 2 o 3 vivos que se aprovechan
de las falencias de nuestra economía. De tal forma, por ejemplo, cuando viajamos acá nomás a Chile, vemos que ellos producen muy poco y se destacan en sus exportaciones en lo bueno que son, y que tiene que ver con los minerales, fundamentalmente el cobre, con sus productos de la pesca, mariscos, frutales, se destacan en eso. Y muy pocas fábricas, por ejemplo, no fabrican automóviles. La mayoría son de afuera y realmente de Corea, Japón, China, y realmente a precios mucho menores que en Argentina. Entonces, habrá que analizar concienzudamente, detenidamente, si estamos encaminados a otro perfil económico. En eso está fundamentalmente el equipo económico del ministro de Economía Caputo, el jefe de gabinete, el ministro de Regulaciones Sturzenegger y demás. También para destacar lo que decía otro especialista en economía, pero en la educación, la meritocracia de nivelar hacia arriba. Por supuesto, no nos vamos a cansar de afirmar ese tema. Y el licenciado Alejandro Larrea presentó en el programa anterior, nos avisan que ya está en nuestros estudios, para continuar con la segunda parte de el etiquetado frontal y cómo influye en el consumo. Realmente importante cómo está influyendo ese etiquetado. Si tiene muchas calorías, mucho potasio, mucho sodio, la mayoría lo va dejando de lado. Y decía yo, bueno, tuvimos un cierre cómico. Tablet. ¿Sabía los múltiples usos de la tablet? Bueno, la tablet puede tener muchos usos, pero realmente ese uso que le daba el señor no lo conocíamos. Bueno, hay que reírse todo lo que se pueda. Y hoy, para empezar ya nuestro programa, hoy es el Día Mundial del Síndrome Down, que fue detectado por un médico, John Down, y quien observó muchos gestos, muchos físicos, pero que tenían un cromosoma más. De ahí que se destaca el Día Mundial del Síndrome Down. Nos vamos a estar refiriendo en extenso en el bloque de fechas importantes, pero queríamos anticipar este tema porque nos moviliza por supuesto, a la integración de los chicos y grandes Downs. Decimos chicos y grandes porque hace unas décadas no se lograba la integración y tampoco se lograba una vida mucho más larga. Tenían una vida más acotada. Ahora, con los avances de la medicina, ya se logra más alargar la vida de los Down. En el bloque de actualidad vamos a estar desarrollando este tema de cómo influye la volatilidad de las variables económicas por las guerras que nos están afectando a todo el globo. En el resto del bloque de fechas importantes, además del Día Mundial del Síndrome Down, tenemos el Día Mundial del Agua, ese bien económico tan necesario que hay que cuidar. Empieza a sesionar el Congreso de Tucumán, sí, escuchó bien, en marzo de 1816. Vamos a estar celebrando en unos días más el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia. Aparece la triple B, la World Wide Web, que significa Red de Amplitud Mundial. Y surge también en estos días la Comunidad Económica Europea, integrada por pocos países: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo
Holanda y Bélgica, pero dio sus orígenes a lo que es hoy un organismo mucho mayor como la Unión Europea. En el bloque de educación vamos a tratar el tema que tanto está haciendo falta, un compromiso con la educación. En el bloque empresario vamos a continuar con la segunda parte del etiquetado frontal con el licenciado Alejandro Larrea, como le habíamos anticipado. Y en el bloque tecnológico imperdible, la aplicación práctica de la inteligencia artificial para alquilar balcones. Y de cierre, nuestro homenaje con una chica down. Tomen aperitivo y continúen con nosotros. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Y ahora en nuestro bloque de actualidad, como le habíamos anticipado, vamos a tocar el tema, por un lado, del último anuncio del Fondo Monetario Internacional respecto a América Latina. Destaca lo siguiente: Argentina sobresale porque va a crecer este año un 4% en su PBI. Y el año 27, el año que viene, también va a seguir creciendo otro 4%. Y lo llamativo es que el resto de América Latina, entre ellos Brasil, Chile, México, que son los más importantes, van a crecer tan solo un 2.2%, es decir, prácticamente la mitad que Argentina. En cambio, en el año 27 van a crecer un poco más, 2.7%. Realmente, para generar un poco más de optimismo en nuestra esperanza económica que tenemos en este equipo económico. Y en cuanto al REM, que es el registro de expectativas de mercado, que se forma por la opinión de los principales estudios económicos, universidades y organismos del país, se estima que ahora, en este mes de marzo, vamos a tener una inflación de 2.5%. Seguimos en el 2%, 2.5%. Antes había una expectativa, dijimos a principio de año, para marzo, de 2.2%. Es ínfima la diferencia, pero hay factores que influyen a que se tenga una expectativa, en vez del 2.2, 2.5, un poquito mayor para marzo. Y para el resto del año se estima una inflación de 26%, que sería un promedio aproximado de un 2% mensual. Esto es en cuanto a las expectativas de mercado. En cuanto a la volatilidad de las variables económicas en Argentina y en el mundo, se ven afectadas la volatilidad es la variación violenta, grande, de las variables económicas producidas por uno o más efectos tremendos, como por ejemplo la guerra contra Irán, de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que tiene sus repercusiones en las distintas variables económicas, como por ejemplo el petróleo, el más afectado inmediatamente, el empleo, el oro y demás. A continuación vamos a estar analizando este tema de la volatilidad mundial y en Argentina con el licenciado Gustavo Ruiz Botella. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona RUS. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona RUS tenés el seguro al alcance de tu mano.
Como le habíamos anticipado en este bloque de economía, realmente el licenciado Gustavo Ruiz Botella es un especialista en la economía en todos los aspectos, pero fundamentalmente en la economía internacional. Entonces, qué mejor que aprovecharlo con este tema de las guerras para atrás, pero estos últimos atentados, por un lado, algo que fue muy sencillo, lo de Venezuela, pero es mucho más complicado lo de Irán. De Irán, evidentemente, lo que era el reino persa, donde se estima que hay unas reservas de petróleo enormes. ¿Y qué opina el licenciado Ruiz Botella sobre qué impacto, ya sabemos, en el petróleo para arriba, pero en lo que es el comercio en general, cuáles son las mayores influencias de este ataque de Estados Unidos, Israel, que ahora se agrega Francia, Italia, gran parte de Europa, y de Irán también tiene lo suyo? Sí, si vemos cuál es la filosofía general que ha tenido Trump para iniciar toda esta política internacional, ¿no? Primero recordemos que incentivó a Israel a bombardear Gaza, tuvo un par de ataques muy aislados a Irán, después el tema de la captura de Maduro, En Venezuela. por eso la intervención en Venezuela, y ahora la intervención directa contra Irán. Se habla eran socios con Venezuela. Claro, primero se habla que son los principales países que financian el terrorismo. O sea, tanto Venezuela como Irán, Hezbollah, todo esto, eran las principales fuentes de financiamiento del terrorismo a nivel mundial. No obstante, también hay otras cuestiones económicas por detrás. Venezuela e Irán son los principales proveedores de petróleo de China. Entonces, si bien China no está interviniendo en esta guerra directamente, ni de un lado ni del otro, pero le está afectando. Le está afectando. Y también no olvidemos que todo esto empieza con Trump, con la imposición de aranceles a nivel mundial, ¿no? Para todo el que quiera venderle algo a Estados Unidos, le impuso aranceles. Entonces, como que son medidas concatenadas, ¿no? Una detrás de otra. Como de un plan ya. Sí, como un plan ya estratégicamente armado para establecer un nuevo orden mundial. Todo indica que va para ese lado. Cualquiera puede creer que lo que está haciendo es eliminar los regímenes autoritarios, ¿no? Como el régimen de Maduro, el régimen de Irán. Las dictaduras. Claro. Después, desde lo económico también estamos viendo todo esto. Evidentemente también va a traer consecuencias económicas. Por el Golfo de Hormuz, ahí en Irán y Emiratos Árabes, por ahí sale el 20% del petróleo mundial. Que gran parte de ese petróleo va a China, pero otra gran parte también va al resto del mundo, más que nada a Europa. Todo esto va a hacer que suba, de hecho está subiendo. Veremos hasta cuándo, veremos qué tanto dura esta operación y qué hace. Siempre en las subas primarias, ¿no?, del petróleo, como cuando sube otra cosa por un hecho, un acto de estas circunstancias, como el bombardeo, tienen carácter especulativo. Siempre la primera ola es especulativa. Después veremos si se sostiene en el tiempo o no. Si se normaliza la provisión de petróleo, Irán hace un alto el fuego, empieza a negociar y empezamos a ver otras cosas, probablemente no tanto. Se estabilice, pero, sí. Pero si siguen los ataques, las escaramuzas, los bombardeos, va para largo. Y traer un aumento en el petróleo ya sostenido también va a traer un aumento en la inflación mundial sostenida. No nos olvidemos que el petróleo es uno de los grandes insumos de la industria y más que nada del transporte. Entonces, evidentemente va a recaer sobre el resto de la mercancía que se venden en todo el mundo. En Argentina, incluso escuchaba ayer... ¿Sería favorable? No favorable, pero no tan perjudicial, ¿no? Porque en una primera instancia esta suba especulativa del petróleo
no nos afecta ya, de hecho, en el precio del combustible acá en Ajá. Argentina, porque al ser Argentina que era uno de los grandes proveedores de nuestro propio combustible, puede ir manejando con el tiempo esa suba. O sea que puede haber algún aumento muy chiquitito, Ujú. pero muy circunstancialmente, salvo que ya veamos que, bueno, no sé, que bombardeen medio continente asiático y que se pierda la mitad de las reservas de petróleo del mundo. Si sucediera algo así, que no creo que se llegue a tanto, ahí sí veríamos un aumento más sostenido. Por lo pronto, lo que yo escuchaba que hablaba el presidente de YPF es que tenemos, digamos, herramientas como para sostener el precio del petróleo para que no tengamos ese impacto tan fuerte en nuestra propia economía. En nuestra economía interna favorecería nuestras exportaciones. Sin duda, porque también traería, obviamente, nuevos demandantes, que hoy día son clientes del Medio Oriente y con todo este conflicto, por ahí están viendo restringida su provisión de petróleo y bueno, Argentina sería un posible oferente nuevo para ¿Y eso. estaría impactando esta guerra en otros bienes? Oro, plata, cobre. El oro tiene precios récord desde que asumió Trump, porque el oro es la gran reserva de valor en el mundo, desde los más anticuados hasta los más modernos, todos creen en el oro, y eso ha hecho que especulativamente el oro pasó de valer $2.000 la onza y hasta estos últimos días que están en 5.500 ya. Mucho más del doble. Sí, y históricamente mucho más de 4 veces. Todo esto lo ha producido esta incertidumbre que hay de conflictos a nivel mundial y ha hecho que suba el precio del oro. Hoy día el oro está en precios récord. Si lo tuviéramos que hablar como sanjuaninos, como cómo impactaría en nuestra propia economía, y diríamos que el oro que se está extrayendo tendría que dejar más regalías mineras en San Juan y tendría que incentivar a apurar más la extracción de otros yacimientos mineros. De todos los yacimientos que están ahí. Exacto, que están queriendo empezar o no empiezan o están demorados. Por ahí este aumento explosivo del precio del oro hace que se tienten a trabajar más y sacar más horas. Y el aumento del oro va paralelo con el aumento en la plata, el aumento en el cobre, litio. Sí, no es lo mismo porque tienen otros usos. El cobre ya de por sí viene teniendo un gran valor porque a partir de todo el desarrollo de la industria electrónica es uno de los principales materias primas que tienen. Conductor. Que es el cobre. Entonces, eso ha hecho que la demanda aumente porque, bueno, ha habido una explosión, digamos, de aparatos electrónicos, desde robótica hasta informática, industria del celular. Todo esto está haciendo que esté a niveles de producción nunca antes vistos. Y por ende necesitan más materia prima que es el cobre, ¿no? Y la última, licenciado, las criptomonedas. ¿Cómo se afectan con estos cimbronazos? Mira, todos creían que iban a caer porque el comportamiento que habían tenido en los últimos años fue muy similar al comportamiento de la bolsa. ¿No? Por ejemplo, cuando declara la guerra el domingo pasado Trump, el lunes cayeron todas las bolsas. Las criptomonedas en un principio cayeron, pero no tanto como se creía. Recordemos que las criptomonedas son activos muy volátiles, donde pueden pasar de un precio a duplicarlo en cuestión de horas y días y bajar también a la misma cantidad de dólares también en un corto plazo. Se ha visto que el comportamiento no ha sido así. Creo que también es gracias a la mayor penetración de empresas, ¿no? que antes no participaban de los mercados cripto y hoy día están participando. Hay mayor adopción de criptomonedas por parte de empresas, de fondos comunes de inversión, y eso ha hecho que se institucionalice más, por ende no tenga tanta volatilidad como la que estábamos acostumbrados en el pasado. Perfecto. De hecho, en estos últimos 2 o 3 días, ha habido por parte de los fondos comunes de inversión más importantes, como BlackRock y otros de la bolsa de Wall Street, que han adquirido más de $5.000 millones en criptomonedas. O sea, como lo están viendo como que es el oro digital, ¿no? O sea, que es una reserva de valor como el oro. De hecho, ha tenido comportamiento en menores tiempos que el oro,
de apreciación de su valor. Apreciación. Indudablemente da para seguir hablando sobre este tema. Seguimos con el programa. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y dentro de las fechas importantes debemos destacar una que realmente merece destacar, y es el síndrome de Down. Allá en el año 1866, el doctor John Down trabajaba en un hospital inglés atendiendo a personas con discapacidades mentales y descubrió que muchas de estas personas compartían ciertos rasgos físicos y que son los que ahora relacionamos con el síndrome de Down. Por eso este síndrome ha recibido el nombre del apellido del médico, pero de todos modos el doctor Down no sabía cuál era su causa, sino aproximadamente 100 años después se descubrió que el problema era genético. Sí, la cuestión es que todos tenemos 46 cromosomas. Los chicos o los que tienen Down tienen un cromosoma de más. Y esto les ha generado lamentablemente problemas renales, cardíacos, Alzheimer, obesidad. Generalmente Exacto. Vemos que los chicos Down tienden a ser un poquito más obesos. Y lo que se está avanzando gracias al cuidado, la educación, la buena alimentación, se está logrando que vivan más años y en mejores condiciones. Y una mejor calidad de vida, obviamente. Claro, era muy común que antes un chico Down llegara a los 20 años, luego a los 30. Hoy conocemos adultos ya Down con más de 50 años. Y esto es gracias a los avances científicos. Acompáñenos con lo que le hemos preparado al visitar allá en España, en Madrid, unas gigantografías procurando la inserción de los chicos Down en la comunidad y en la economía. Fíjese. Sí, gracias. Y como les contábamos en el anuncio, parte de nuestro equipo de Economía en Vivo estuvo en esta bella ciudad de Madrid, allá en España, propiamente en el Paseo de Alcalá. Estas gigantografías que vamos a ver ahora, estas fotos y estas imágenes son maravillosas. Esta es una exposición única y hermosa con expresiones de niños mágicos, así le hemos dado en llamar, niños mágicos. Cuando llegué a casa, dice uno de ellos, papá y mamá no sabían qué hacer conmigo. Ahora no sabrían qué hacer sin mí. Es alguna de las expresiones de estos dos hermanitos. Este niño, Iker, su padre nos enseñó orgulloso esta foto y comprendimos que ese Iker que nos había enamorado en un segundo, este niño tan especial no paraba de besarnos. Con pasión, era en realidad una estrella. Su sonrisa es un regalo que nos llena cada día de esperanza. Pablo, cuando llegué a casa, papá y mamá no sabían qué hacer conmigo. Ahora no sabrían qué hacer sin mí. Está junto a su hermanito en la foto. Ana dice, cuando Ana nació y la vio su hermano, dijo, es la cosa más bonita del mundo. Ella nos iluminó el alma y el corazón y lo sigue haciendo. Y por último tenemos a María. Tengo un cromosoma más. ¿Y tú? ¿Qué tienes de diferente? Y debemos destacar que un día, 22 de marzo, se celebra el Día del Agua. El Día Mundial del Agua. Él lo encuentra porque es un elemento reconocido, un elemento vital reconocido en el mundo. Pero también, por si tiene alguna duda, es un bien económico. Es un bien económico importantísimo, tiene su valor, cómo se mide
porque es realmente escaso. Lo vemos pasar en un río, lo vemos en el mar, eso no es el bien económico. Cuando ya tiene un tratamiento, un valor cuando agregado, se hace un esfuerzo, un sacrificio por fraccionarlo, por purificarlo, por conducirlo, nuestra empresa provincial del agua realiza un esfuerzo, ese ya es un bien económico. Y un 24 de marzo, pero del año 1816, fecha muy importante para todos los argentinos, empieza a sesionar el famoso Congreso de Tucumán. Realmente empezó a sesionar en esa época, continuó varios meses hasta que se declaró la independencia. Y las presidencias se iban rotando, y justo uno de los más jóvenes diputados era Francisco Narciso de Aprida por San Juan, y le tocó, por suerte, por sorteo, por esas cosas de la vida, le tocó presidir el famoso Congreso. Cuando se declara la independencia allá en julio. Pero también, ¿sabe qué? San Martín, Belgrano, Alvear, Balcarce, fueron unos próceres que presionaban por la declaración de la independencia, porque eso les iba a dar fuerza para ir a lograr la independencia del resto de Sudamérica, como así fue luego con Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, ya con Bolívar. Y este congreso empieza a sesionar justo ahora en marzo y continúa varios años más. No se terminó ahí. Terminó. Y fue sancionando muchísimas disposiciones, no solo la independencia de nuestro país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Acompáñenos con estas imágenes de algo habrán hecho. A mediados de 1815 gobernaba Álvarez Tomás. ¿Y la asamblea del año 13? Y se desapareció con Alvear prácticamente, ¿no? Así que el Cabildo de Buenos Aires dictó un nuevo reglamento y convocó a un nuevo congreso. ¿Que se hace en dónde? En Tucumán. Entonces, ¿vamos a Tucumán? Vamos a Tucumán. Señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Señores, ¿Y qué pasó? El proyecto de Belgrano es apoyado por San Martín y por Güemes, pero resistido por los diputados más conservadores del Congreso, principalmente los de Buenos Aires. Los días pasaban y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Y un 24 de marzo se celebra el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Qué nombre fuerte e importante. Y tan trascendente para no olvidar lo que ocurrió ese 24 de marzo de 1976. Justo en ese día estábamos ingresando nosotros, jovencitos, a la universidad. Del secundario estábamos pasando al terciario. Estábamos en otra. Lamentablemente no sabíamos realmente todo lo feo que estaba ocurriendo. Y es importante recordar esto para no olvidarnos. En el aspecto económico también es catastrófico, porque de una deuda externa que en ese entonces era llevable de 6.000 millones de dólares, pasamos a la friolera de 150.000. Increíble. 150.000 millones de dólares, que así también tuvimos las consecuencias a los años. En los años siguientes. Cuando Argentina entra en default. Acompáñenos con estos cortos que la Nata ha preparado y se refiere a la deuda. Fíjese. Con la creación de la auditoría. Con la deuda del 92 para atrás, ¿qué pasó? Y bueno, está todo el proceso de reconocimiento de deuda que después, del que después surgieron los bonos Brady. Todo el acuerdo de bonos Brady es una consolidación de un proceso previo. Pero digamos, se tomó como consolidada una cifra que en el fondo nunca se terminó de chequear. Y es un proceso que nos antecede, pero hay algo de eso. Sí. Los registros de deuda no los tenemos porque se los comieron los ratones. El proceso de captación de recursos a través de endeudamiento se hizo sin ningún sistema de control ni registro central. Llevaba solamente registros estadísticos no contables. Eran simples anotaciones. El ministerio, a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los avisos de vencimiento o reclamos de los acreedores y a proceder a su pago. ¿Al pago de qué? De la deuda que ellos decían que nosotros teníamos. ¿Comprobada cómo? A ver si te entiendo. Si ellos hubieran dicho 100 en lugar de 200,
daba igual en ese contexto. No, precisamente, por eso se hizo ese trabajo que te estoy diciendo. Entonces había algo muy típico que decía Alejandro, decía un banco de, no sé, Arkansas, no sé dónde era, que dijo, la Argentina me debe $100 millones. Pasen $100 millones a cobrar. Recordemos que todos los 24 de marzo son feriados, pero inamovibles. Inamovibles, no se trasladan. ¿Qué otra fecha importante tenemos? Una muy importante para los cibernéticos, ya que un 25 de marzo del año 1990 aparece la famosa WWW, que significa la World Wide Web, justamente el sistema que le dio acceso a Internet y que le cambió la vida a millones de personas. Como dice la doctora Molina, esa WWW, ¿cómo surge? World Wide Web simplemente significa red de amplitud mundial en español. Ahí está todo dicho. Claro, de estos intentos ya se había hecho algo similar en Estados Unidos a través de las universidades. Las universidades empezaron a conectarse entre ellas. Surge así justamente para las universidades, claro, con una y conexión después entre ellas. La Secretaría de Defensa también de los Estados Unidos empieza a implementarlo también para ellos, y así es como se extendió al mundo entero. Debemos recordar que el creador de esta WWW fue justamente un británico, Tim Berners-Lee, quien definió en el año 1989 el sistema que daría lugar a esta WWW como un conjunto de millones de páginas relacionadas entre sí y que cubre a todos los planetas. Realmente impresionante, pero lo mejor es el significado de esa WWW. Recuérdelo, World Wide Web, red de amplitud mundial. Y ya la última fecha importante, también trascendente, que un 25 de marzo de 1957, hace más de medio siglo, aparece la Comunidad Económica Europea. Luego, por supuesto, de esta Segunda Guerra Mundial, luego del Plan Marshall, de esa resurrección, de esa reconstrucción de Europa, 6 países, tan solo 6 países, comandados por Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Bélgica y Francia, todos vecinos. Esos solo 6 empiezan a integrar la Comunidad Económica Europea y hoy son más de 50. A medio siglo ya, por supuesto, ha sido la base de lo que hoy es la Unión Europea, con su constitución, con sus jueces, sus cortes, su moneda, el euro, sus lineamientos, su orden. Algo que no podemos lograr acá en Sudamérica ni en América, por ejemplo con el Mercosur, que está tan limitada, tan poquitos países y que no logra el crecimiento de esta Comunidad Económica Europea. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Y ahora en nuestro bloque de educación, realmente un tema de suma trascendencia, referido al compromiso que tenemos todos, en forma directa o indirecta, con la educación, para que avancemos entre todos, para que podamos suplir esas deficiencias en lecturas de textos, en comprensión de textos, en esa adicción que tenemos a las pantallas y no agilizamos nuestro intelecto. Acompáñenos con lo que le hemos preparado. Alfabetización. Ya logramos el compromiso del presidente y los gobernadores, pero no alcanza. Lamentablemente es muy llamativo y crítico que no avanzamos en estos temas. Por supuesto, nación, provincias, municipios, autoridades, la educación privada, todos estamos imbuidos en avanzar, pero no es tan sencillo.
Seguimos con el programa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y continuando en nuestro bloque empresario, ya la segunda parte acá con el licenciado Alejandro Darrea referido al etiquetado frontal en alimentos y bebidas, que surgió a través de una ley acá en nuestro país justo hace ya 4 años y realmente ha dado muy buen resultado. Bueno, de eso justamente se trata, señores televidentes, de conocer el estudio que ha hecho la Universidad Nacional de Buenos Aires, que cuando lo estuvimos hablando con el doctor Salinas, él decía que no había encontrado una mayor difusión. Realmente, si no es un estudio del licenciado Larrea, para muchos, yo creo que para la mayoría pasa desapercibido, y realmente un estudio de la UBA donde presenta resultados realmente positivos. Contundentes. Y muy contundentes e interesantes. Es tal cual. Bueno, como el enfoque previo entre lo que fue la exposición de la ley y el resultado que vamos a analizar, en su momento cuando se estaba por aprobar, hubieron una serie de posiciones y posturas respecto a este tema sobre expertos. Medio como que era previsible, las personas que están detrás de la alimentación saludable estaban a favor del etiquetado y las empresas que debían encargarse de modificar la etiqueta y de poner advertencias que dicen este producto no es adecuado, estaban en contra. Claro, porque tiende a bajarle sus ventas. Y a su vez, el etiquetado lleva un costo adicional. Tal cual. Bueno, entonces los nutricionistas estuvieron de acuerdo, dando cifras realmente importantes. El 70% de los mayores de 18 años tiene sobrepeso y hay cada vez más obesidad infantil. Cada vez más obesidad infantil. Es tremendo esto. Evidentemente es por las costumbres que van cambiando. Los alimentos procesados. Más sedentarismo. Sí. ¿No es cierto? Menos jugar. Nosotros, cuando niños, estábamos más afuera. Claro, con la PlayStation. Claro, en cambio ahora, sí, evidentemente han cambiado las costumbres. Bueno, el doctor Cormilló ahí expresó que si todo es negro, porque hay alimentos que pueden llevar a 4 o 5 de estos octógonos, nada es negro. Ya cuando hay tanto exceso, es como que tapamos la información. ¿Está bien? No se salta. La gente dejará de prestar atención. ¿Bien? Después otro tema era que hay alimentos que son necesarios, como el queso, el yogur, que siempre van a llevar de alguna manera alguna etiqueta, porque vienen de la leche, que la leche tiene materia grasa. ¿Bien? Pero no necesariamente exceso de grasa. Pero es muy fácil que llegue a marcar un octógono. Si hay algún agregado, hasta puede ser un conservante. Bueno, y finalmente los publicistas, que publicistas estamos refiriéndonos bajo ese título abarcativo a las empresas productoras. Las empresas productoras de alimentos estaban en contra porque ocupaba un lugar central en la presentación del producto, en la etiqueta, y bueno, decían con mucho fundamento que era un exceso. Y los señores televidentes ya deben estar acostumbrados a esto, pero el mismo proceso se vio, no el mismo, un proceso mucho más duro, más combativo, con el tema de las advertencias del consumo excesivo del cigarrillo. Claro, en el cigarrillo, donde muestran fotos con gente con cáncer, con sangrados, realmente... En su momento, la industria tabacalera llegó a tal
punto de presionar a las empresas que regulaban el consumo en Estados Unidos como para desmentir en algún informe oficial de algunos médicos de que era perjudicial para la salud, tanto para el aspecto cardíaco como pulmonar. O sea, no causaba daño el cigarrillo. Después pusieron la advertencia, fumar es perjudicial para la salud, y las últimas, ya hace un tiempo largo, esas fotos que son muy invasivas, son realmente tan fuertes que, bueno, yo no fumo nunca, pero me imagino que alguien que compra un paquete de cigarrillos debe sentir el impacto. Debe influir. ¿Sí? Por ese tema, esa forma de abordar la prohibición. Muy impactante, que se vuelve en cierta medida tenebroso. Ese sería el término que no me estaba saliendo, digamos. Sí. Está bien que no sea saludable, pero también de impactar de esa forma es tremendo. Sí. Bueno, vamos entonces, como le habíamos prometido a los televidentes, el resultado de los 4 años de la implementación. Esta encuesta se llevó a cabo entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre pasado en todo el país. Se hizo una combinación online con el trabajo territorial. Y a esto quería ir, que fueron docentes y estudiantes que encuestaron en la vía pública en diferentes regiones, en distintos lados, contando para ello con el apoyo de universidades aliadas en diferentes puntos de Argentina. O sea que no se ha concentrado solo en la UBA, es decir, en Buenos Aires, sino en distintas regiones del país. Veamos, el impacto en el consumo. Aproximadamente 3 de cada 5 personas, es decir, un 60%, 3 de cada 5 personas bajaron el consumo de alimentos y bebidas debido a estas etiquetas. Bajó el consumo. Bajó. Los consumidores buscan activamente opciones sin sellos o con menos octógonos, como dice Cormillot, con menos. Otra cosa interesante es el cambio en la industria, porque las empresas han reformulado los productos para reducir los componentes críticos y tratar de evitar las etiquetas negras. Perfecto. Han reformulado. Bien. Acá tenemos algunos aspectos como para poniendo menos, licenciado Larrea, poniendo menos potasio, calcio, azúcar o grasas saturadas. Perfecto. Las restricciones de marketing es otro de los resultados. Los productos con sellos no pueden incluir personajes infantiles, que era lo que habíamos comentado en la parte anterior, celebridades o promesas de premios, limitando estrategias de comercialización dirigidas a los niños. Muy bien, defendiendo a los niños, que son los más desapercibidos en este tema, los más indefensos. Con el consumo reflexivo, el consumo ya no es automático, o sea, para satisfacer una inquietud puntual, sino una acción reflexiva. Así, el 97% respondió que nota los sellos y el 95% que los comprende. O sea, que no pasó desapercibido. Esto que uno ya lo hace automático, bien, lo hace tan automático porque ya ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. Entonces, lo hemos internalizado tanto que subliminalmente ya lo conocemos. Y ya sabemos. Ya sabemos qué significa. Que tiene grasas, azúcares y demás. Está bien. Y el último tema... por franja etaria. Me interesó, bueno, por las distintas edades de la gente que en familia ve este programa. Claro. Bien, por franja etaria. Adultos, jóvenes, niños. El resultado es notablemente homogéneo. Tiene un efecto significativo en la población en general, traspasando barreras generacionales. Es decir, en todas las franjas. Claro, no es una moda de gente mayor que ya quiere cuidarse para vivir mejor sus últimos años, ni se trata de un tema de, bueno,
tengo más información por los años transcurridos y por lo tanto lo asume, bueno, lo asumo, no, es para todos. Para todos. El efecto de... Los adultos mayores, los otros adultos, los jóvenes y los niños. Bueno, realmente muy interesante el estudio del licenciado Alejandro Larrea. Ya sabe, con esos octógonos, y esto, ¿qué opina el licenciado? ¿Va a seguir? Esto va a seguir, ya está, digamos, incorporado en la psiqui popular, y no sé, se me ocurre, no sé, que puedan en algún caso hacer que se disminuya eventualmente, como comentamos que esas leyendas, prohibido para menores, para niños, si no, me parece que si no lo hubiéramos puesto acá, a lo mejor la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Pero no, esto yo creo que es algo que forma parte ya del imaginario colectivo. Y que vamos a continuar con estos octógonos. Y si no hay octógonos es porque estamos ante un alimento o bebida saludable. Es así. Le agradecemos al licenciado Larrea. Seguimos con el programa. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Y ya para el cierre, como le anticipamos, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a lo que son los chicos Down. A ver, si hay alguna mamá o papá que me esté escuchando, somos una buena noticia, no somos una mala noticia. ¿Y papá? A ver, no sé si es heavy o más bien bonito. Por miedos no te arranques. Déjate acompañar. Porque tener un hijo o hija, tengamos o no una condición, va a ser una buena noticia. Tengo un papá que... Ay, de nuevo, Dios mío. Tengo un papá que no se arrancó. Hizo un proceso como mi mamá. Ahora tengo casi 30 años. Con 2 hermanas espectaculares. Realmente muy bonito esa frase de esta chica Down. Somos una buena noticia. Es hermoso escuchar, ver, charlar, abrazarnos con chicos y grandes Down y buscando la integración, por supuesto. Esta es la frutilla del postre del programa de hoy. ¿Qué tenemos para el próximo programa? En el bloque de actualidad, los cambios que se vienen en la economía. En el bloque de educación, la necesidad que hay de tener más inversión en educación. Por ejemplo, los PBI de los países más desarrollados tienen un 9 o un 10% de inversión en la educación. Nosotros apenas llegamos a un 3%. Nos falta mucho. En el bloque empresario, hacia otro perfil económico. Se viene el bloque de vinos, se vienen varias fechas importantes. El Día Nacional del Agua, el Día del Empleado Público Provincial, el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, nuestros héroes. Nacen varios premios Nobel de Economía y el ministro de Economía de la dictadura anuncia un artificio, la tablita cambiaria. De cierre, nuestro homenaje a los veteranos de Malvinas. Muy feliz día para los chicos Down, para integrarlos, y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado, 28 de marzo, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.